Hoy vamos a echarle un ojo a esto. Empecemos por lo básico. Si algo te está empujando, es porque está ejerciendo sobre ti una fuerza. En este caso es la fuerza eléctrica. Cuanto más cargado estés, más te afecta. Cuanto más alejado estés, menos te afecta. Aquí tenemos tres cargas aplicando tres fuerzas distintas. ¿Qué hacemos? Sumar todos los tirones. Algunos se van a contrarrestar un poco al estar en direcciones opuestas, pero otros se van a reforzar al tirar en el mismo sentido. La combinación de todas estas fuerzas nos está apuntando hacia dónde va a ir la carga y la intensidad del empujón. Convoca la segunda ley de Newton y ya tienes su aceleración. Pero espera, al haberse movido la carga de su lugar original, ahora está a unas distancias distintas de las cargas y las direcciones tampoco son iguales. Así que si quiero saber cómo va a acelerar la carga a partir de ahora, tengo que volver a calcular la fuerza en esta situación. Y me va a aparecer este problema a cada paso que dé, por lo que es difícil ver de primeras cuál va a ser el recorrido de la carga. ¿Solución? Los físicos idearon el campo. Imagínate que un equipo de personas, con mucho tiempo, se encargan de ir por ahí colocando una pequeña carga en cada punto del espacio, sumando sus fuerzas y anotando la fuerza resultante en ese punto. Con el tiempo, acabarían llenando el lugar de todo un mapa de flechas. Este es el campo eléctrico. Visualizar la interacción eléctrica de esta manera tiene ventajas. La primera es que puedes saber de un plumazo la fuerza que va a experimentar una carga si la pones en cualquier lugar. Solo tienes que escalar el valor. Como esta flecha refleja la fuerza que siente una unidad de carga, si tu bicho tiene 3 culombios de carga, tendrás que multiplicar el valor de la fuerza por 3. Es decir, que el campo te está diciendo la fuerza por unidad de carga, obteniendo así la relación entre campo y fuerza. Además, ahora queda súper clara cuál va a ser la trayectoria que va a seguir nuestra carga. Con el campo eléctrico ya casi podemos olvidarnos de las cargas que lo producen. Aquí ya está toda la información física que necesitamos. Eso hizo pensar a los físicos que el campo... Principio de superposición en el campo eléctrico. Si tuviéramos en un campo varias cargas puntuales y se coloca en un punto P una carga de prueba, el campo eléctrico total va a ser la suma vectorial de todos los campos producidos por las cargas que son parte de este sistema y que en este caso van a concurrir sobre el punto P. Entonces, esto se definiría por la siguiente ecuación. El campo eléctrico total va a ser igual a la suma de los campos eléctricos parciales generados por cada una de las cargas que aparecen, ¿no?, en nuestro espacio vectorial. Tenemos nuestro primer ejemplo. Dice, se tienen dos cargas eléctricas, Q1 igual a 2 por 10 a la menos 6 coulombs y la carga 2 igual a 3 por 10 a la menos 4 coulombs sobre una línea horizontal. Calcula el campo eléctrico total si la carga de prueba está situada a 2 metros de cada carga. Vamos a dibujar entonces nuestro pequeño gráfico para explicarnos mejor lo que tenemos que hacer. Tenemos entonces ahí nuestro gráfico, las dos cargas, Q1 y Q2, que están sobre una línea horizontal. Y dice, ¿no?, que justo a 2 metros de cada carga está la carga de prueba, que va a ser este puntito. Tenemos ya el valor de cada carga y sabemos que el constante de proporcionalidad es de 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado por coulombio cuadrado. Entonces vamos a la solución y vamos a encontrar el campo eléctrico total. Primero vamos a encontrar el campo eléctrico 1. Entonces vamos a encontrar el campo eléctrico 1 que va a ser para la carga 1. Aplicamos el concepto, el campo eléctrico se define como la constante de proporcionalidad por la carga que va a generar el campo eléctrico dividido entre la distancia al cuadrado que separa de la carga de prueba. Cambiamos nuestros datos, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado, coulombio cuadrado por la carga 1. En este caso la carga 1 vale 2 por 10 a la menos 6 coulombios y lo dividimos entre la distancia que es 2 metros, hay que elevar esto al cuadrado. El campo eléctrico 1 va a ser igual a 4,5 por 10 elevado al cubo. 4,5 por 10 elevado al cubo. Vamos a ver las unidades de medida, fíjense. Metro cuadrado con metro cuadrado se va a simplificar. De un coulombio con una de estas C se va a simplificar y nos va a quedar la unidad de medida, newtons arriba sobre coulombios. Ya tenemos nuestro primer campo eléctrico. Encontraremos el segundo campo eléctrico. El campo eléctrico 2 va a ser igual, ¿no? Campo eléctrico 2, para nuestra carga 2 va a ser la constante de proporcionalidad por la carga 2 dividido entre el cuadrado de la distancia que los separa de la carga de prueba. Vamos a cambiar datos y sería 9 por 10 a la 9 newtons metro coulombio cuadrado. Lo multiplicamos por la carga que es 3 por 10 a la menos 4 coulombios. Todo esto lo vamos a dividir entre la distancia 2 metros al cuadrado. Y nuestro campo eléctrico 2 va a ser
6,75 por 10 a la quinta. Bien, como ya tenemos el valor de los campos eléctricos individuales, ahora estos los vamos a sumar. Pero para ello necesitamos dibujar un pequeño diagrama de cuerpo libre de cómo están interactuando estos campos eléctricos. No se olviden que el campo eléctrico es un vector, por lo tanto hay que dibujarlo en el plano cartesiano. Vamos a recordar otra vez el gráfico. No se olviden que cuando queremos probar cómo va a ser, qué campo eléctrico va a generar una carga, en realidad es la carga de prueba la que se va a mover. Imaginemos que estas cargas están pegadas al plano y es la carga de prueba que va a interactuar y vamos a ver cómo se va a mover. Como la carga de prueba es una carga de valor 1, unitario, positivo, entonces positivo con positivo, en este caso la carga con la carga 2, como ambos son positivos, va a tender a alejarse yéndose hacia la izquierda. Entonces, el campo eléctrico 2 generado entre la carga de prueba y la carga 2 va a dirigirse a la izquierda, porque se está alejando. No se olviden que cargas iguales se van a repeler. Lo mismo va a pasar entre la carga 1 y la carga de prueba, que está en el punto P. Como la carga es positiva y la carga de prueba también, entonces va a haber la carga de prueba, se va a alejar, va a haber rechazo y esta va a ir, en este caso, a la derecha. Bueno, este sería nuestro campo eléctrico 1. Bueno, en este caso tenemos entonces dos vectores y nosotros vamos a recordar, ¿no ven? A la derecha, en matemáticas, en el plano cartesiano, nos dicen que son las cargas, el signo va a ser positivo y a la izquierda va a ser negativo. Entonces, lo que vamos a hacer es una resta de nuestros vectores. Vamos a restar. Entonces, el campo eléctrico total va a ser igual, primero E1, que está en el lado positivo, menos el campo eléctrico E2, que es, vamos a cambiar los datos, el campo eléctrico total va a ser, el campo eléctrico 1 vale 4,5 por 10 al cubo, newtons coulombio, menos el campo eléctrico 2, 6,75 por 10 a la 5 newtons coulombio. No se olviden que en este caso los campos eléctricos, si nos saliera negativo, ese signo nos va a indicar la dirección que va a tomar el campo eléctrico. Entonces, en el campo eléctrico hacemos una pequeña resta y el campo eléctrico total va a ser de menos 670,5 por 10 al cubo newtons coulombio. El signo negativo del resultado nos indica que el campo eléctrico total se va a desplazar hacia la izquierda, en este caso, ¿no?, de nuestro plano cartesiano. Como si está todo este sistema, la carga de prueba, que está aquí, ese puntito rojo, se moviera hacia la izquierda en total, porque va a tener dos campos eléctricos parciales que le van a dar una sumatoria total. Bien, tenemos el siguiente ejemplo. El ejemplo número 2 dice, calcula el campo eléctrico para dos cargas, Q1, 2 microcoulombios y Q2, menos 6 microcoulombios, separados 0,5 metros. Y a 0,2 metros de la carga 1 se puso la carga de prueba. En este caso, esta sería nuestra carga de prueba en el punto P. Tenemos esta vez, miren, una carga positiva y una carga negativa. Bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento que hace rato, no hay mucha diferencia. Vamos a anotar nuestros datos. Ya tenemos el gráfico, entonces ya no necesitamos dibujar otra vez. Nuestros datos tenemos, la carga 1 es 2 microcoulombios. No se olviden que el término micro en física significa 10 a la menos 6, es un prefijo de equivalencia. Entonces podríamos decir esto, 2 por 10 a la menos 6 coulombios. Y la carga 2 igual a menos, es negativa, menos 6 microcoulombios. Sería lo mismo decir menos 6 por 10 a la menos 6 coulombios. No se olviden, el término micro está englobando a la notación científica 10 a la menos 6. Tenemos también la distancia X, entre la carga 1 y el punto P le vamos a llamar X1, es 0,2 metros, y entre la carga de prueba y la carga 2 va a ser la distancia X2, que es un poquito más grande, 0,3 metros. La suma de ambas distancias nos va a dar los 0,5, donde están separadas las cargas. Entonces encontraremos el valor del campo eléctrico 1 para la carga 1 y el campo eléctrico para la carga 2. Bien, en este caso el campo eléctrico 1 va a ser igual, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. La carga 1, 2 por 10 a la menos 6 coulombios y la distancia 0,2 metros al cuadrado. Y el valor del campo eléctrico 1 va a ser... El valor del campo eléctrico 1 es de 4,50 por 10 a la 5 newtons coulombio. Para hallar el campo eléctrico 2, ya me había adelantado un poco, igual aplicamos el concepto de campo eléctrico, cambiamos los datos, 9 por 10 a la 9, multiplicamos por la carga, en este caso la carga 2, y lo dividimos entre la distancia que los separa.
Bien, en este caso vamos a considerar el valor de la carga en valor absoluto, porque el campo eléctrico nunca es negativo. Sí, el signo negativo nos va a indicar la dirección, es decir, a dónde está dirigido. Y el campo eléctrico 2 va a tener el valor del campo eléctrico 2 va a ser de 6 por 10 a la 5 newtons coulomb, o 6 por 10 a la quinta newtons coulomb. Como ya tenemos el valor de los campos eléctricos parciales de cada carga, ahora vamos a hacer la suma vectorial de los campos. Bien, en este caso vamos a graficar las líneas vectoriales de los campos eléctricos. No se olviden que como la carga 1 es positiva y la carga de prueba también es positiva, positivo con positivo, esta carga en lugar de acercarse se va a alejar. Entonces, el campo eléctrico 1 va a ir a la derecha. Ahora, como la carga de prueba es positiva y la carga 2 es negativa, la carga de prueba se va a acercar hacia la carga 2. Para eso nos sirve el signo, para indicarnos si la carga se va a mover a un lado o al otro. En este caso, nuestra carga de prueba se va a mover acercándose a la carga negativa. Entonces, en el plano cartesiano, aquí tenemos nuestra pequeña carga de prueba, el punto P, que va a estar en el origen, el eje X, ¿no? No se olviden, a la derecha positivo, a la izquierda negativo, por convención, y dibujamos los campos. El primer campo, una línea horizontal, el campo eléctrico 1, y el campo eléctrico 2, que también va a ir en la misma dirección. Ahí está. El campo eléctrico 2. En este caso se van a sumar ambos campos, están yendo al lado derecho. Entonces, el campo eléctrico total va a ser igual a la suma del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. No se olviden, estamos tomando los módulos. La suma de mis campos eléctricos va a ser de 10,5 por 10 a la 5 newtons por coulomb. Hola, vamos a resolver este ejercicio de principio de superposición de campos eléctricos, considerando que tenemos dos cargas que forman entre sí con el punto P 90 grados exactos y en cada esquina, en cada vértice está una carga, ¿no? Y en la esquina, justo formando 90 grados entre cada carga, está la carga de prueba P. Entonces, como ya tenemos nuestros datos, vamos a encontrar primero nuestros campos eléctricos para cada carga, para Q1 y para Q2. En este caso tenemos ya nuestros primeros datos, ¿no? El valor de la constante K, 9 por 10 a la 9, el valor de la carga 1, que es 3 coulombios, y la distancia 1, que es 0,3 microcoulombios. No nos olvidemos que en notación científica, micro significa 0,3 por 10 a la menos 6 coulombios. En este caso es la distancia, micrómetros. Entonces sería a la menos 6 metros. Tenemos esos datos, con ellos vamos a calcular el primer campo eléctrico. Bien, tenemos el valor de nuestro primer campo eléctrico 1, que es 3 por 10 a la 14 newtons por coulomb. Bueno, calcularemos entonces ahora el valor del campo eléctrico 2. Este campo eléctrico 2 va a ser igual a la constante K por la carga 2 dividido entre la distancia 2 al cuadrado. La distancia entre la carga 2 y la carga de prueba P. En este caso, el valor del campo eléctrico 2 va a ser de 3,6 por 10 a la 24. Newtons por coulomb. No se olviden que tenemos la distancia 0,1 micrómetros y el término micro, el prefijo micro, nos indica la notación científica de 10 a la menos 6. Entonces, eso hemos reemplazado aquí en la distancia. La constante K, 9 por 10 a la 9, newtons metro cuadrado, coulombio cuadrado. La carga Q, 4 coulombios, y la distancia que los separa elevado al cuadrado. Y tenemos el valor de nuestros dos campos, el campo 1 y el campo 2. Bien, entonces ahora vamos a llevar estos campos eléctricos a nuestro plano cartesiano, considerando que el punto P va a ser el punto de nuestro origen del plano cartesiano. Entonces aquí va a estar el eje X y en el
vertical nuestro eje Y. No se olviden que en el origen va a estar nuestra carga de prueba P y vamos a analizar nuestro gráfico. Como la carga P es positiva y la carga 2 también, entonces esta, en lugar de acercarse, se va a alejar hacia la izquierda. Entonces el campo eléctrico 2 se va a ir hacia la izquierda. Lo propio entre el punto P y la carga 1, como ambos son positivos, la carga P va a alejarse en dirección negativa. Entonces lo dibujamos en este sentido al campo eléctrico 1. Como podemos ver, se está formando un pequeño gráfico sobre el plano cartesiano, sobre el eje Y y sobre el eje X. Si hacemos nuestro gráfico, nuestra suma de vectores por el método gráfico, tendríamos que el campo eléctrico total va a ir en esta dirección. Esa va a ser la dirección de nuestro campo eléctrico total. Para encontrar el campo eléctrico total, vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que si quiero encontrar la hipotenusa de cualquier triángulo, este va a ser la raíz cuadrada, en este caso del campo eléctrico 1 al cuadrado más el campo eléctrico 2 al cuadrado. Reemplazamos datos y el campo eléctrico total va a ser... El campo eléctrico total va a ser de 3,6 por 10 a la 24 newtons coulombio. Y como podemos ver en el gráfico, la dirección que va a tomar va a ser esta. Podemos encontrar también el ángulo de inclinación respecto al eje X o al eje Y. En este caso lo vamos a hacer respecto al eje X. En este caso, para encontrar el ángulo θ, vamos a usar el concepto de tangente y por trigonometría sabemos que el tangente de este ángulo va a ser el cateto opuesto, en este caso se le opone el campo eléctrico 1, dividido entre el cateto adyacente, que sería E2. Reemplazamos los datos por los datos numéricos. E1 vale 3 por 10 a la 14, E2 vale 3,6 por 10 a la 24. Las unidades Newton Coulomb se van a simplificar. Por definición, el ángulo va a ser arco tangente de nuestra división, ¿no? 3 por 10 a la 14 entre 3,6 por 10 a la 24. Y el ángulo respecto al eje X va a ser... Bueno, en este caso el ángulo nos ha salido muy pequeño. Es de 4,77 por 10 a la menos 9. Y encontramos el ángulo. Tenemos otro ejemplo, también queremos calcular el campo eléctrico para el punto P. Esta vez dos cargas, una positiva y una negativa. Entonces vamos a acelerar el proceso y vamos a encontrar primero los campos eléctricos E1 y E2. El campo eléctrico 1 va a ser la distancia, cambiamos datos, 9 por 10 a la 9, newtons, metro cuadrado, coulombio cuadrado, multiplicamos por la carga 1 que son 3 coulombios y la distancia 0,3 metros al cuadrado. Y con eso encontramos E1. En este caso, E1 vale 3 por 10 elevado a la 11 newtons por coulombio. Calcularemos el campo eléctrico 2. Este va a ser igual, constante K por la carga 2, dividido entre la distancia 2 al cuadrado. Reemplazamos datos
la constante K, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado, culombio cuadrado. La carga 2 es esta vez 4 colombios. No se olviden, cuando es negativo lo vamos a colocar en valor absoluto. Y la distancia es 0,5 metros al cuadrado. Y el valor del campo eléctrico 2 va a ser de... Bien, ya tenemos el valor del campo eléctrico 2, es 1,44 por 10 a la onceava newtons por culombio. Calcularemos entonces ahora el campo eléctrico total. En este caso, en nuestro pequeño plano cartesiano, tenemos la carga de prueba con la carga negativa. En este caso, la carga P va a ser atraída hacia la carga negativa. Entonces, a la derecha esta vez se va a mover el campo eléctrico 2. Y como la carga P, la carga de prueba y la carga son positivas, esta se va a repeler y va a tener un sentido negativo hacia abajo. Va a estar el campo eléctrico 1. Entonces aquí podemos resolver utilizando el teorema de Pitágoras, igual que el anterior ejercicio. Y vamos a tener aquí en nuestro gráfico nuestro campo eléctrico total. Esta vez va a ir hacia la derecha en el cuadrante inferior derecho. Y este valor va a ser, por el teorema de Pitágoras, el campo eléctrico total va a ser igual a la raíz cuadrada de el campo eléctrico 1 al cuadrado más el campo eléctrico 2 al cuadrado. Y nuestro campo eléctrico total, reemplazando datos, sería el campo eléctrico 1 es 3 por 10 a la 11 newtons culombio, que elevar al cuadrado, más el campo eléctrico 2, 1,44 por 10 a la 11 newtons culombio, también al cuadrado. Lo que nos va a dar un campo eléctrico total de... El campo eléctrico total va a ser de 3,32 por 10 a la onceava newton culombio. Y también podemos calcular el ángulo θ respecto al eje X. Por definición, el ángulo va a ser el arco tangente del cateto opuesto, en este caso E1, sobre E2. Y el ángulo va a ser de, en este caso nuestro ángulo va a ser de 64,36 grados. El ángulo θ entonces respecto al eje X va a ser de 64,36 grados. Y ahí estaría ubicado nuestro campo eléctrico total. Va a tener esa dirección y ese ángulo de apertura respecto al eje X.